Eloy Torres es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, fue funcionario diplomático en Moscú. Esta nueva actitud de Rusia, el problema de los misiles, la confrontación Rusia-Estados Unidos, Unión Europea-Rusia, las quejas de Ucrania y de los países en la zona, ¿cómo ves tú desde la perspectiva ahora que estás en Venezuela? Bueno, yo observo ese drama desde dos perspectivas. Una, desde el punto de vista teórico, uno observa pues que la famosa tendencia al constructivismo en las relaciones internacionales fracasó. Luego se impuso de nuevo el carácter o la importancia de lo que se llamó o lo que se llama en la geopolítica y en las relaciones internacionales la factibilidad, la importancia del interés nacional. El otro elemento que yo llamo la atención que tiene que ver con la propia historia, que si uno recuerda, en el año 62, en octubre de 1962, los soviéticos en ese entonces con Fidel Castro irresponsablemente colocaron unas bases de misiles aparentemente nucleares apuntando hacia los Estados Unidos, con lo cual el mundo estuvo pendiendo de un vilo pues, ante la posibilidad de una hecatombe nuclear. Fue una Se han actitud hecho, directa de Rusia en esa sí, época, de la Unión Soviética, poner los misiles en el 62 en Cuba mirando a Estados Unidos, ¿no? exactamente, y prácticamente desafiando al interés nacional norteamericano y que obviamente la historia nos ha enseñado que al haber abofeteado al interés nacional norteamericano obligó al presidente Kennedy, al presidente más carismático que ha tenido los Estados Unidos en el siglo XX, a actuar de esa manera tan firme, a tal punto que colocó al mundo ante una situación de Que por una cierto es interesante cuarentena. señalar cómo la diplomacia actuó frente a los militares que querían la guerra en ambos lados, ¿no? Exactamente, de ambos lados. Y la diplomacia actuó, por ello es que Clemenceau, cuando muy hábilmente dijera en los años 30, 40, que la guerra era un asunto muy delicado como para dejarlo en manos solamente de los militares, en este caso ocurrió que fuese la diplomacia la que jugara el papel fundamental y lograse pues un desenlace no poco agradable para los cubanos, para Fidel Castro, pero sí para la paz mundial por cuanto se logró superar esa situación de tensión. Ahora Ahora la bien, OTAN está presionando a los rusos, ¿no? a eso voy, justamente. Nos encontramos en una situación mutatis mutandis, como se dice en latín, cambiando las cosas que haya que cambiar, los elementos del presente con los elementos de ese pasado de octubre del 62, con lo que hoy en vive el mundo, y observa pues que la OTAN, y particularmente los Estados Unidos, están presionando para colocar al mundo ante una situación de peligro sobre pretexto de que ellos están representando la universalidad de un pensamiento y que los rusos, en este caso Putin, a quien no estoy justificando, simplemente estoy explicando su posición frente al tema por el cual está siendo confrontada tanto por el pensamiento de la OTAN y el de los Estados Unidos, concretamente por el pensamiento atlantista, cuya visión de enfrentamiento con Eurasia no es nuevo, eso sí tiene muchos años, eso es un problema que no es ideológico, es un problema que responde al interés nacional de los actores en Y este caso. entonces coincide Putin con lo que fue la Unión Soviética y la misma filosofía de los zares. Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de su interés nacional, de la consecución, ¿qué es lo que fundamentalmente busca la defensa del interés nacional? Mantener su territorialidad, mantener el orden social que tienen ellos establecido y proteger su población. Claro. En este caso, Rusia responde, y quizás estoy citando a Kissinger, de alguna manera que Rusia está simplemente expresando, está interpretando lo que el mismo Kissinger dice, es su esfera natural de influencia y por la cual él considera a su vez que Occidente y los Estados Unidos están un tanto equivocados por cuanto están desafiando al interés nacional ruso en esa zona. Y cuando Rusia se mete en el caso de Cuba o en el caso de Venezuela acercándose a esta zona, podría ser también tocando intereses Por supuesto norteamericanos. que es muy dañino, es muy peligroso y quizás eso es lo que ha generado en muchas veces grandes tensiones. En el caso concreto de Cuba, a raíz de la utilización de ese pequeño país como base para la instalación de unos misiles nucleares, eso fue desafiar la paz, desafiar el pensamiento, lo que llaman la alta racionalidad de procura de la paz. Felizmente, esos actores en el año 1962 repensaron la situación y cambiaron las reglas del juego o hicieron un respeto a un acuerdo que que tuvo una vivencia y una temporalidad bien específica, pero claro, una vez que cae el muro de Berlín, una vez que se disuelve la Unión Soviética, el mundo pensó encontrar en lo que se llama en la teoría de las relaciones internacionales el constructivismo, una nueva imposición de un esquema de dominación en este escenario para el cual la criada le ha salido respondona a los Estados Unidos y a Occidente y obviamente ahí está la tensión pues con
Rusia, que está siendo sancionada, está siendo acosada, cosa que no sabemos cuáles son los alcances. Hay que considerarlo, incluso lo que Putin dijo, que hay que pensar muy seriamente con las cosas que se dicen, como pretenden pensar ustedes que nosotros vamos a declarar una guerra nuclear por el asunto ucraniano. Pero sí creo que hay que repensar muy seriamente ese drama y respetar el interés tanto de Ucrania como de Rusia en la zona. Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Rusia tienen las mayores reservas de misiles, las mayores armas atómicas y cualquier pequeño problema que pueda haber puede conducir a un conflicto internacional. Obviamente es muy peligroso, es muy peligroso. Por lo tanto, no es bueno eso que dice despertar al lobo, dándole al lobo por la cabeza, porque el lobo cuando se despierta te va a comer la mano. En este caso, el conflicto Es un válido conflicto, para los dos lados, ¿no? Es válido para los dos lados. Lo que hay que procurar es no llevar la situación a algo de donde tú no te puedas devolver. Y quizá eso es la mejor enseñanza, está en la guerra del Vietnam. Los Estados Unidos se metieron en ese conflicto y la única manera de salir de ese conflicto fue buscando una paz honorable. Lo otro era utilizar la bomba atómica para acabar con Vietnam y eso el mundo no se lo iba a aceptar. Vamos a seguir conversando sobre otros temas, sobre todo lo de Yemen.